Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vayan ingresando su nombrecito al chat del Zoom. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dando su nombrecito al chat del Zoom. Y prendían sus cámaras, ¿no? Pucha, y todo el mundo con cámara apagada, hombre. Qué costumbre. ¿De qué materia será que lo habrán sacado? Pucha, hombre. Todas las otras materias, doctor. Ah, ¿todos piden cámara prendida o todos piden cámara apagada? Apagada. Apagada. Pucha. Pues no. Los outros docentes não les gusta aparecer, doutor. Pucha, ¿qué pasa, pues, hombre? ¿Cómo hacen la interacción? Enseñar es una interacción, ¿no? Entre el estudiante y el docente. Esa es la interacción que se tiene. Y si no les veo, ¿cómo voy a interactuar? Pues, hombre, ¿cómo vamos a aprender? Aprendemos mutuamente en el proceso de enseñanza de educación superior. Crean o no crean, igual aprendo de ustedes, igual aprendo de cada uno de mis estudiantes, siempre una lección, ya sea de vida o académica, igual siempre. Bueno, vayamos rápidamente, entonces ahí ya están demorando en ingresar, eso es otra de las cosas también que no sé si les piden, puntualidad, hombre, puntualidad, se están olvidando de la puntualidad últimamente. Álvarez Cuellar. Presente, doctor. Ahí está. Cristel Antelo. Presente, doctor. Wagner Barbosa. Presente, doutor. Beatriz. Alison. ¿Dónde está Beatriz? Lorena Camacho. Presente, doctor. Ángel Luis Camargo. Ángel Luis Camargo. Ya saben que les voy a retirar si no están con cámara prendida. Verán que hemos avanzado, que hemos dicho. ¿No está Ángel Luis? No. Ramiro Céspedes. Presente. Esther Chávez. Gustavo Coria. Presente, doctor. ¿Quién? Gustavo Coria. Sí, doctor, presente. Beatriz da Silva. Presente. Alife. Presente, doctor. Daniel Escobar. Presente. Presente. Se está despertando, parece Escobar, hombre. ¿Qué pasa, hombre? Fernández de Lima. Gustavo Ferreira. Presente, doctor. Litsi Fuentes. Enrique Guillerme. Presente, doutor. Adri Joao. Presente, doutor. Marcelo Justino. Presente, doctor. Jonathan Leite. Jonathan. Marcelo Mamani. Presente, doctor. Patricia Mamani. Presente, doctor. Sindel Marquina. Presente, doctor. Dailson Méndez Acevedo. Presente, doutor. Alan Montaño. Daniela Montaño. Doctor, tiene problemas con su audio, Gustavo Montaño. ¿Dónde estará Gustavo Montaño? A ver. Breno Nacimiento. Presente, doutor. Ahí está Breno. Ahí está Breno, ahí está Breno. Están acostumbrados a entrar al Zoom a la hora que quieren, ¿no? Breno Nacimiento estaba. Stephanie Orellana. ¿Cómo está? Luis Carlos Panoso. Mateus. Presente, doutor. Ahí está. Buenas tardes. Cumpleaños, Doc. Feliz cumpleaños. Cumpleaños de Dos Mateus, compañeros, buen día. Lorena y Mateus, están de cumpleaños, ¿no? Felicidades a los dos. Gracias, Doc. Y a Lorena también a festejar. Gracias, Hija doctor. con vinito, ¿no? Claro, Mateus, doctor. que no invita. Permiso le iba a pedir, doctor. A pedir, hombre, ¿no? Ayer ya se ha faltado, hombre. Ayer ya debe ser la serenata. Ignacio Peralta. Presente, doctor. 2 días, no pues, Lorena. Nelly Sola.
Presente. No. Ahí le Jeremy. estaba apagando fuego, pues. ¿No? Uy, incendios que no faltan, ¿no? Jeremy Torrico. ¿Dónde está Daniel? Presente, doctor. Ahí está, ya se me hacía raro. Sofía Valdés. ¿Dónde está Sofía? Rolando Vargas. Presente, doctor. Rolando. Mariel Vargas. No, Marifé Villacín Presente, Santiago. Marifé. Presente, Doc. Ríos Villanueva. Presente, doc. Yandira Talía. Presente, doctor. Listo. Y Emi Inturias. Presente, doctor. Espinosa Yamil. Presente, doctor. Berríos Fuentes. Presente, doctor. Ahí está, listo. Bueno, Jonathan Leite a la hora que ingresa, ¿no? A la hora que ingresa, Leite, a la hora, ya, bájame la manito, ya está. Javiera Valdés también, a la hora, a la hora. Buenas tardes. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. A mí me puede poner en lista, por favor. No me ha levantado la mano, no sé quién me está hablando, siento una voz del más allá. A ver si me levanta la mano y lo puedo ubicar igual que a sus compañeros. Igual que a Jonathan. ¿Quién es el que me está hablando? No me va a levantar la mano, ¿no? ¿Quién es el que me está hablando? A ver, ahí está, Ángel Camargo. Listo. Vayan prendiéndome la cámara, por favor. Lo voy a decir una vez más. En el transcurso de la reunión los voy a ir retirando a Javiera Valdés, a Luis Berríos o las personas que estén con su cámara apagada, ¿no? Bueno, les decía, vayamos a hacer otro enfoque al sistema nervioso autónomo. Nosotros ya lo hemos visto desde la parte de anatomía, ¿no? Al sistema nervioso autónomo. Ayer decíamos que es un componente muy eficaz y muy rápido el sistema nervioso autónomo para modificar la intensidad de las funciones de las vísceras. El corazón está tranquilo latiendo su dup-lup. Viene el simpático y ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Con la noradrenalina. Nada de que veo a mi crush y aumenta el latido del corazón. Hombre. El simpático es el responsable. Entonces, esa sorprendente rapidez del sistema nervioso autónomo nos tiene que llamar la atención. Decíamos los centros activadores: corteza límbica, hipotálamo, tronco encefálico y médula espinal. Y justo lo señalábamos ayer, ¿no? Cada uno de estos. Esta es la corteza límbica. No se olviden que este es el lóbulo límbico o el lóbulo de Broca. El hipotálamo, esta porción, ahí la X marca el lugar. El tronco encefálico es todo esto de colorcitos bien bonito. Y la médula espinal, en las astas laterales, y a nivel de la distribución de S1, S2, S3, S4, que es la parte parasimpática, también juega un papel importante como centro activador del sistema nervioso autónomo. Ya tengo ese precedente. La organización periférica, acá vamos a volverlo a mencionar al simpático. Vamos a entender de nuevo la distribución. En acá la característica de este T1. T1 es el punto de origen para la parte simpática. Entonces, las astas laterales representan la organización para todo el simpático. ¿De qué porciones? De la porción de toda la médula ubicada a nivel de la porción torácica o dorsal, y L1 y L2. L1 y L2, y a veces L3. ¿Cómo se distribuye este sistema? Guyton me da una distribución un poco distinta a lo que Keim Moore trata de mencionar, pero la diferencia es casi notoria. De repetir que T1 va a cabeza, ¿no? T1 va a cabeza, por Guyton también. T2 va a cuello. La única diferencia es que Guyton sí dice que T3 va a tórax, a las vísceras de tórax, y Keim Moore no nos decía eso.
Nos decía que T3 era incluido para la parte de cuello. Bueno, Guyton lo dice. ¿Quién está en lo correcto? Ambos. ¿Por qué? Porque T3 sí va, y Guyton nos los aclara y dice, una división de T3. Una división. Esa es la palabra clave para entender la característica de Guyton. Una división, una rama de T3, sí va y se dirige a tórax, y como Kay Moore también dice, una división de T3 también va a cuello y cabeza. ¿Estamos claros? Ambos están en lo correcto. Solo nos interesa esa palabrita clave de decir división. Bueno, ¿quiénes van? T3, T4, T5, T6, T7. Se quedan en la porción torácica. Y las ramitas que corresponden a T8, T9, T10 van a formar mis nervios esplácnicos. ¿Recuerdan los esplácnicos abdominopélvicos? El mayor, luego va a venir el T11, el T10, T11 forman el menor, y T12 el esplácnico IMO, ¿no? Es para la distribución de estos nervios esplácnicos. Muy bien. Si yo entiendo esa distribución, ¿qué van a hacer L1, L2 y L3? Van a venir para las extremidades inferiores. Ese es el sistema de distribución. Y ahora, ¿qué me dice Guyton para esta descripción? Me dice, se van a dirigir a las diferentes vísceras y van a tener una acción en las diferentes vísceras. Guyton, al igual que Kay Moore, me enumera una serie de vísceras en las cuales va a tener acción. Yo ya sé cuál es la acción a nivel del ojo, ¿no? En la pupila, por anatomía, lo vamos a recordar. ¿Cuál es la acción a nivel del ojo? Por la acción simpática. Va a ser la dilatación de la pupila. Dilatar la pupila. Muy bien, esa es la acción simpática. En corazón, ¿qué va a hacer la acción simpática? Va a hacer aumentar la frecuencia cardíaca. Esa es la acción simpática. En la vía respiratoria será la broncodilatación. Eso hace el sistema simpático. Recuerden que Kay Moore me daba un concepto y lo retomamos para Guyton. El simpático es catabólico, gasta energía. Y el parasimpático es anabólico, ahorra energía. Si decimos el simpático es catabólico, ¿cuál es la acción del simpático a nivel hepático? Es la transformación del glucógeno a glucosa para tener mayor disposición de energía, ATP en este caso. El mismo simpático viene a las vísceras digestivas, ¿no? Acá vamos a tener a la porción estomacal, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer en la porción digestiva? Disminuir el peristaltismo, una de las funciones del simpático. Y otra a nivel de los vasos sanguíneos en el tubo digestivo es realizar la vasoconstricción. Otra de las funciones, repito, del simpático a nivel del tubo digestivo es realizar la vasoconstricción. ¿Por qué en el tubo digestivo realiza la vasoconstricción? Para que la sangre, el simpático, para que la sangre esté a disposición de otros segmentos corporales. ¿Cuáles, por ejemplo? El músculo esquelético. En breve les voy a mostrar un video donde vemos el sistema de lucha y huida, estrés o tensión también, donde el simpático produce este mecanismo de redistribución. Bueno, Guyton nos va mencionando estas funciones. Lo mismo en la porción intestinal, disminuye el tránsito intestinal, ahí está, y permite el simpático cerrar esfínteres. Y lo vamos a entender en breve por qué. ¿Cuál esfínter? Va a permitir la contingencia fecal. La contingencia fecal. Entonces, cierra el esfínter anal interno. Eso hace el simpático. Viene y cierra el esfínter anal interno. Va al sistema renal y produce también el efecto vasoconstrictor a nivel renal, disminuyendo la producción de orina, para que la sangre filtrada por el glomérulo no elimine bastante cantidad de líquido y tengamos volumen de sangre
para las necesidades metabólicas que así lo requiere el cuerpo. Entonces, realiza un efecto vasoconstrictor y permite aumentar las características de flujo sanguíneo o la reabsorción o mantener el volumen de sangre. Entonces, disminuye la producción de orina. Eso a nivel renal. Bueno, vamos a otra descripción. Vamos a nivel pancreático. Acá vamos a ir describiendo las porciones a nivel del páncreas, digo, de la porción de la vejiga. Acá está la vejiga. Entonces, el simpático permite la continencia urinaria. ¿Por qué? Porque también estimula el esfínter uretral interno. Entonces, va a permitirme realizar la continencia urinaria, permitiendo la contracción del esfínter. Bien, acá vamos a obtener la contracción del esfínter. Bien. No nos olvidemos que el simpático es responsable de la eyaculación, ¿no? Acá tenemos la estructura peniana y es responsable de la eyaculación y posterior relajación de la estructura peniana. Bien, es responsable propiamente. Y otra de las características del simpático, ahí tenemos una tabla, ¿no? Para el tubo digestivo, era acá igual para el colon, acá este pedacito del colon, la disminución justamente del peristaltismo. Esa es una de las funciones del simpático. Bien, ¿qué más en relación a la acción del simpático? Esto es lo mismo que ya hemos aprendido, es lo mismo que describía la anatomía de Kay Moore. Esto también es un concepto que ya lo manejamos. El simpático tiene 4 caminos. ¿Cuáles son los 4 caminos? Una vez que se origine en la asta lateral de la médula espinal. Una vez que se origina en la asta lateral de la médula espinal, la fibra simpática toma 4 caminos. El primer camino y más importante es hacer sinapsis. ¿En dónde? En los ganglios paravertebrales. El primer camino y más importante es que va a venir y va a realizar sinapsis en los ganglios paravertebrales. El segundo camino, si ustedes recuerdan, es que las fibras simpáticas ascienden. Lo mismo que va a hacer T1, T2. No se va a quedar a la altura de T1. Van a ascender a cuello y a cabeza. O algunos, como los abdominopélvicos para formar los esplágnicos, van a descender. No se van a quedar ahí. Van a ir a los ganglios celíacos o prevertebrales. Van a descender. Entonces, esos son sus caminos. Viene a hacer sinapsis a los ganglios paravertebrales. Asciende, desciende. Y el otro camino es venir a hacer sinapsis a estos ganglios periféricos, conocidos también como ganglios prevertebrales o preaórticos. ¿Cuáles son estos prevertebrales o preaórticos? El ganglio celíaco, el ganglio mesentérico, por ejemplo, son estos ganglios periféricos. Se ha entendido cuáles son los 4 caminos y el más frecuente es venir a hacer sinapsis a los ganglios paravertebrales. Una vez que sale de la sinapsis del ganglio paravertebral, otro de los componentes que tengo que recordar es que existe una neurona, se la llama neurona presináptica, y yo siempre les mencionaba, apréndanse los 2 nombres, neurona presináptica, que lo decía Kay Moore, y esto que es preganglionar, es lo mismo, neurona presináptica o preganglionar. A partir de acá, de la sinapsis, con color rojo, va a salir una neurona, se llama neurona postsináptica o posganglionar. ¿Por dónde? Acompañando a los nervios raquídeos o nervios espinales. ¿Qué nervios espinales tenemos? Tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, justo mis nervios espinales que son motores. El simpático va a acompañar a esto de manera transitoria. ¿Por qué? Porque luego los abandona y va a seguir junto con las arterias. Eso hace el simpático. Esa es la manera de distribuirse. Hasta acá seguimos recordando. Guyton también me menciona esa distribución y me dice, sí, el simpático lo que hace es usar a los distintos nervios espinales
para ir a distribuirse y llegar a los órganos efectores. Acá miren los nervios intercostales. Entonces el simpático va a agarrar a estos nervios intercostales para dirigirse al punto efector. Puede ser una arteria, una glándula. Seguimos con lo mismo. La segmentación que acabamos de hablar, ¿no? Acabamos de decir que T1 es para cabeza, Guyton dice T2 y la división de T3, ahí la disyuntiva. Un ramito para cuello cabeza y otro ramito para tronco, ¿no? Entonces T3, T4, T5, T6 para tronco, T7, T8, T9 para la porción de abdomen, el nervio esplácnico mayor, T10, T11 el menor y T12 el esplácnico imo. Igual, seguimos recordando. Esto ya lo hemos visto. Mayor, T7, T8, T9 el mayor, T10, T11 el menor y T12 el imo, ¿no? Esos son mis nervios esplácnicos que van a llegar. Y L1, L2, L3 para las extremidades inferiores. Bueno, tomemos el punto de diferenciación que, bueno, acá estamos con la parte parasimpática todavía, no estamos con el punto de diferenciación. Vayamos a organizar parasimpático y recordar lo mismo que hemos ido describiendo. Guyton me va a enumerar en la parte final y al principio las acciones que tiene el parasimpático sobre diferentes vísceras. Voy recordando un poco de la organización del parasimpático. ¿Cuál era la organización? La organización era cráneo-sacra, decíamos. ¿Por qué le decíamos cráneo-sacra al parasimpático? Porque 4 pares craneales usa el parasimpático para distribuirse. El oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Tomando apuntes, ahí lo veo a Leite más pasivo, hombre. Pucha. Está bien, a ver, estamos atendiendo. Ojalá que se quede bien, ¿no? Entonces ahí está, el oculomotor, glosofaringio, vago y facial. Esos son los 4 pares craneales. Y tenemos la división sacra. S1, S2, S3 y S4. Y justo está acá, miren. Si ustedes van, toman atención a esta presentación. Acá está el tercer par craneal, el facial, el glosofaringio y el vago. Guyton hace esa misma aclaración que en su momento les he mencionado. El vago lleva el 75% de información parasimpática. Guyton también lo dice. Lleva el 75% de información parasimpática. Guyton me dice, acá está la división sacra. S1, S2, S3 y S4. Justo está la división sacra. Por eso se conoce como cráneo sacro. Y Guyton me muestra los 4 ganglios parasimpáticos referentes en el cuerpo humano. Me hace recuerdo del ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino, el submandibular y el óptico, ¿no? Y me dice, otra vez, me lo aclara, me dice, el oculomotor, esto que está de rojo es la neurona preganglionar o presináptica del parasimpático. Esto que está con flecha roja es mi neurona preganglionar o presináptica. Y esto que está de negro es mi neurona postganglionar. Recuerden una de las diferencias que mencionábamos. La neurona preganglionar es más larga y la neurona postganglionar es más corta. Es lo contrario en el simpático. ¿Por qué? En el simpático la neurona preganglionar es más corta y la postganglionar es la más larga. Entonces, eso para referencia. Si va al ganglio ciliar, el parasimpático hace sinapsis con la neurona postganglionar, va a la pupila, ¿y qué produce en la pupila el parasimpático? La contracción de la pupila. El parasimpático me va a permitir la contracción de la pupila. A través del nervio facial va a dirigirse a 2 ganglios, al pterigopalatino y al submandibular. El pterigopalatino irá a distribuirse a la mucosa nasal, e irá a distribuirse estas fibras parasimpáticas a la glándula lacrimal. ¿Para qué me interesan estas 2 funciones? En la glándula lacrimal es el parasimpático quien produce la estimulación de la secreción. No es el doctor Ayala que les ha reprobado, ¿no?
El parasimpático es quien les hace llorar, no es el doctor allá. Ustedes solitos ahí, el parasimpático es suyo. Si es que reprueban, ¿no? Si es que estudian, no van a reprobar. Y el mismo parasimpático va a la mucosa nasal y es el que estimula la secreción de la mucosa nasal. Muy bien. Vamos con el ganglio submandibular. El parasimpático, neurona preganglionar rojo. Flecha negra, neurona postganglionar, se dirige a las glándulas salivales, submandibular y sublingual, a través, repito, del facial, del trigémino, que luego va a usar algunas de las fibras del nervio, el facial, que va a usar las fibras del trigémino. ¿Cuáles son esas fibras del trigémino? El nervio lingual, ¿recuerdan? El nervio lingual. Entonces, acá el facial, para llegar a las glándulas submandibulares y sublinguales, lo va a utilizar a las fibras del trigémino, específicamente al nervio lingual, para llegar a estas glándulas y producir esa secreción. El glosofaringio da fibras igualmente parasimpáticas que llegan al ganglio óptico, y después del ganglio óptico, la neurona postganglionar se dirige a una glándula específica, a la glándula parótida, para estimular la secreción. Eso está haciendo el parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático a nivel del corazón? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. El parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. No es que su enamorado les ha roto el corazón y por eso su corazón ya no quiere latir, o su enamorada. Entonces es por el parasimpático. El parasimpático es el que disminuye la frecuencia del corazón. La acción del vago, que no es tan vago, siempre lo hemos mencionado. Miren cómo recorre hasta la parte de estómago. ¿Qué va a hacer en estómago el vago? Va a estimular la secreción gástrica. Y va a estimular el peristaltismo. El vago es el que estimula la secreción gástrica y estimula el peristaltismo del estómago. ¿Qué secreción gástrica? El estómago tiene ácido clorhídrico, pepsinógeno, que ya vamos a ir viendo en un capítulo posterior. Bien, entonces nos quedamos con esta idea del vago para la estimulación del estómago. Muy bien, ¿qué va a hacer además de esto el vago? Va a relajar la mayoría de los esfínteres, me dice Guyton, ¿no? En el tubo digestivo, el vago es encargado de la relajación de la mayoría de los esfínteres. El píloro tiene un esfínter, por lo tanto el vago con las fibras parasimpáticas está relajando el esfínter. Viene el parasimpático al intestino, delgado y grueso, y está promoviendo el peristaltismo. Si acabo de mencionar que el vago es el que permite la relajación de esfínteres, entonces es el que va a permitir también, acá tenemos otro esfínter, otra estructura que actúa como esfínter, la válvula iliocecal, ¿no? Y va a permitir la apertura de esto. Muy bien, no se olviden que la división sacra empieza su inervación a partir de la flexura cólica del lado izquierdo. Por lo tanto, también va a ser lo mismo que estaba haciendo el vago, distribuir fibras parasimpáticas, aumentando el peristaltismo y estimulando la secreción. ¿Hay secreción de los jugos intestinales? Sí, 1.5 litros hay. Entonces, el vago va a estar estimulando esta secreción. Bien. Y este mismo, S2, S3, si ustedes ven, va al esfínter anal y es el que produce la defecación. Entonces, las fibras parasimpáticas están produciendo, a través de S2, S3, S4, la relajación del esfínter del ano y la defecación por las fibras parasimpáticas. Entonces, las mismas fibras parasimpáticas van a la vejiga y están relajando al esfínter interno de la uretra y produciendo la micción. La micción, defecación, son efecto del vago. Obviamente, en la pared del músculo detrusor, acá si vamos a la tabla de Guyton, va a estimular, va a permitir la contracción de la vejiga. ¿Para qué? Para fomentar el vaciamiento, la micción como tal. En la estructura peniana, en el pene, el parasimpático es el responsable de la erección. Repito,
en la estructura peniana, el parasimpático es responsable de la erección. Ya hemos dicho que vamos a colocarle en emergencias aquel que se ha tomado Viagra. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner derivados de la noradrenalina. ¿Por qué? Porque hemos dicho la noradrenalina como el neurotransmisor del simpático produce la eyaculación y posteriormente relajación del cuerpo peniano. Entonces, le colocamos noradrenalina a la estructura peniana. Le colocamos para producir el estado de flacidez y contrarrestar la acción del sistema parasimpático. Entonces, por eso le colocamos epinefrina directamente en la glándula peniana. Muy bien, eso es en relación a las vísceras y la acción que tiene propiamente el vago y las fibras sacras en la división parasimpática. Para hablar del simpático y diferenciar todo lo que hemos aprendido en anatomía, está el concepto de sinapsis. ¿Tenemos mi neurona presináptica claro? Sí, tenemos la neurona presináptica clara. ¿Tenemos qué es una neurona postsináptica o posganglionar, como se refiere Guyton? Sí, neurona postsináptica o posganglionar. Neurona presináptica o preganglionar. Donde se sitúa las estructuras como el cuerpo y el axón y se establece un punto de sinapsis con la liberación de un neurotransmisor. Pero no solo es el único punto. En la parte efectora también se va a establecer un enlace, un punto de unión entre la neurona postganglionar y la célula efectora. Vayamos a detallar este proceso de sinapsis. ¿Cómo? Nosotros tenemos que las fibras que liberan acetilcolina se van a llamar colinérgicas. Primer concepto que nos añade Guyton. Y segundo, las que emiten noradrenalina se van a llamar fibras adrenérgicas. Primer concepto para ir describiendo. Segundo concepto, acá tengo esto, que son los transmisores. Acá está la acetilcolina. Muy bien, quiero que entiendan. ¿Quién tenía a la neurona preganglionar corta? El simpático, ¿no? La neurona preganglionar es corta, o presináptica es corta. Y la neurona postganglionar en el simpático es larga, es larga. Y justo dice Guyton, el 95% de las neuronas simpáticas, el 95% son adrenérgicas. Van a liberar un neurotransmisor. A partir de ahora, NE va a significar noradrenalina en mis presentaciones. NE significa noradrenalina. Está liberando el 95% de las fibras postganglionares simpáticas noradrenalina. Pero en el mismo simpático, ahora sí tengo que entender que hay un 5% de las fibras simpáticas que actúan de manera colinérgica. ¿Por qué? Porque liberan acetilcolina. Ahora sí me tengo que quedar con ese concepto. Ejemplo, ¿en dónde? En las glándulas sudoríparas. Existe este mecanismo de neurotransmisor. Muy bien, ahí estamos aclarando eso. Vamos con la parte parasimpática preganglionar. Hemos mencionado la neurona preganglionar es más larga y la postganglionar de color rojo es más corta. Le vamos a llamar a esta colinérgica. ¿Por qué? Porque está liberando acetilcolina. Y a la postganglionar le vamos a también llamar colinérgica. ¿Por qué? Porque también en el sistema parasimpático libera ACTH, acetilcolina. Muy bien, en el parasimpático no existe lo mismo que en el simpático, ¿no? Es colinérgica las dos, la preganglionar y la postganglionar. El término de colinérgica, que se les vaya quedando. Porque si no asimilan estos conceptos de qué es colinérgica, aquella que libera acetilcolina, y adrenérgica, aquella que libera noradrenalina, para farmacología no les auguro buenos resultados. Estos términos se tienen que quedar muy claros para usarlos en farmacología.
muchos con cámara apagada, muchos con cámara apagada. Lo siento, van a disculparme, pero no es mi responsabilidad que ustedes estén con la cámara prendida y estamos. Qué pena. Gustavo Coria, chao. Talía Yandira, chao. Eliminar. No voy a denunciarlos. Ahí está. No necesito para, si no, no van a ingresar a las siguientes clases. Luz Berríos. No está. No está. Entonces, chao. Yo no necesito estar explicando al aire, ¿no? Entonces, eso tienen que ir viendo ustedes su cámara. Bueno. En breve veremos a bien más. Ahí estamos. Si se ha entendido este concepto, ¿a qué neurona le vamos a llamar preganglionar? ¿Y dónde vamos a usar el término colinérgica y adrenérgica? Ustedes verán que ambas fibras, aquí miren, en el simpático son colinérgicas. Porque cuando hacen sinapsis con la neurona postganglionar, liberan también ACTH. ¿Bien? Liberan acetilcolina. ¿Estamos claros? Eso tiene que quedarles en ese punto muy claro. Que liberan en el simpático, entre pre y post, acetilcolina. Lo mismo que en el parasimpático. En muchos lugares se libera este neurotransmisor. La base molecular de los neurotransmisores es esta. Acá está la cadena de acetilcolina y acá está la cadena de noradrenalina, para entender la química de estos neurotransmisores. Vayamos a describir el ciclo de la acetilcolina. ¿Qué pasa cuando, o cómo se produce el inicio de la liberación de la acetilcolina? Primero, la captación del precursor. ¿Cuáles son mis precursores? Van a ser la colina y el acetato, para formar acetilcolina. Va a entrar por un mecanismo llamado cotransporte, que ustedes han llevado en Fisiología 1. El sodio puede arrastrar a otras sustancias, puede arrastrar carbohidratos, ¿recuerdan? En la Fisiología 1 eso tenía que estar claro. ¿Por qué? Porque esa es la base de la acción de mis sales de rehidratación. Por eso mis sales de rehidratación tienen glucosa y sodio, porque ambos van con cotransporte. Por eso me rehidrato, por ese mecanismo me rehidrato. Entonces, lo voy a usar ese mismo concepto para entender cómo ingresa la colina con el sodio por un mecanismo de cotransporte. Bien, voy a tener los precursores, voy a tener la colina y voy a tener la acetilcolina. Bien, van a ingresar la acetilcolina como un precursor y voy a producir a la síntesis a través de una enzima, se llama la acetiltransferasa de colina. La acetiltransferasa de colina va a producir el paso 2. Repito, tengo que tener precursores. La colina está ingresando por cotransporte con el sodio. Tengo acetilcolina, la acetilcoenzima A y la colina. Con la acción de la acetiltransferasa de colina, vamos a tener la formación de la acetilcolina. La acetilcolina, punto 3, se almacena en vesículas. Tiene que almacenarse en las terminales, su forma de almacenamiento es en vesículas. Muy bien, se van a quedar guardaditas. ¿Hasta qué punto? Hasta que exista un estímulo que permita la liberación. El proceso del, acá, la liberación, punto 4. El proceso de liberación es el siguiente. Existe una característica